Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol de media semana número 609. Ok, aquí se muestra lo que es la quiniela 606 en el mapa comparativo, en la cual establecimos los 3 fijos y 6 dobles para esta quiniela. En la cual desgraciadamente tuve un total de 6 aciertos y 3 descalabros, no alcanzamos premios. Nos tumbó el partido de Sporting Lisboa contra Frankfurt, ahí nos fuimos con local y cayó la victoria de Frankfurt. En el Shakhtar contra Leipzig fue el segundo, nos fuimos con local empate y cayó la victoria de Leipzig. Y en el tercero nos fuimos con Real Sociedad fijo y ganó el Manchester United. Total fueron los 3 descalabros de esta semana, a ver si podemos tener un mejor resultado, vamos a ver. Vamos a comenzar con análisis y datos de la siguiente quiniela. Comenzamos con análisis y datos de la quiniela Pro Gol de media semana número 610. México contra Irak, partido amistoso. México en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Irak en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En sus últimos 5 juegos como local, el equipo de México lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Irak en sus 4 últimos juegos de visita lleva una victoria, 2 empates, una sola derrota. En el único enfrentamiento de cara a cara entre ambos equipos fue una sola victoria para México nada más. 0 empates para ambos equipos y 0 victorias para Irak. Su último juego fue el 10 de junio de 1986, en la cual México le ganó a Irak 1-0. Para este encuentro marcó un local. Siguiente partido. Almería contra Getafe de la Liga Española. En los últimos 5 encuentros de Almería lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Getafe en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 3 empates, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Almería lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Getafe en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Almería, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Getafe. Su último juego fue el 3 de junio de 2017, en la cual Getafe y Almería quedaron 4-0. Para este encuentro marcó un local visita. Siguiente partido, Sevilla contra Real Sociedad. En los últimos 5 encuentros del Sevilla lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas. Real Sociedad en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas. Sevilla en sus últimos 5 juegos como local, el equipo de Sevilla lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Real Sociedad en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Sevilla, 3 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Real Sociedad. Su último juego fue el 19 de marzo de 2022, en la cual ambos equipos quedaron 0-0. Para este encuentro marcó un local visita. Siguiente partido, Español contra Villarreal. El Español en sus últimos 5 encuentros lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota. Villarreal en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas. El Español en sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Villarreal de sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 0 empates, 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Español, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el
Villarreal. Su último juego fue el 26 de febrero de 2022, en la cual Villarreal y Español quedaron 5-1. Para este encuentro me voy con local. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido, Mallorca contra Atlético de Madrid. Mallorca en sus últimos 5 encuentros lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. El Mallorca en sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. El Atlético de Madrid de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 3 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Mallorca, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Atlético de Madrid. Su último juego fue el 8 de abril de 2022, en la cual Mallorca y Atlético de Madrid quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con un empate de visita. Siguiente partido, Valencia contra Betis. Valencia en sus últimos 5 encuentros lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Betis de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. El Valencia en sus últimos 5 juegos como local lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Betis de sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Valencia, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para el Betis. Su último juego fue el 9 de mayo de 2022, en la cual Valencia y Betis quedaron 0-3. Para este encuentro me voy con un empate. Siguiente partido, Sassuolo contra Roma de la Liga de Italia. Sassuolo en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Roma en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 0 empates, 1 sola derrota. Sassuolo de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Roma de sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Sassuolo, 3 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Roma. Su último juego fue el 12 de febrero de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro muy con local visita. Siguiente partido, Leipzig contra Friburgo de la Liga Alemana. Leipzig en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Friburgo de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. Leipzig de sus últimos 5 juegos como local lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Friburgo de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para Leipzig, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Friburgo. El último juego que tuvieron fue el 20 de mayo de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro muy con local empate. Frankfurt contra Hoffenheim. De sus últimos 5 encuentros del Frankfurt lleva 4 victorias, 0 empates, 1 sola derrota. Hoffenheim en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Frankfurt de sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. Mientras que el equipo de Hoffenheim de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Frankfurt, 1 empate para ambos equipos y 1 victoria para el Hoffenheim.
Tu último juego fue el 22 de abril de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela ProGol de media semana número 610. Suerte y nos vemos.